En esta primera clase de la materia siempre empezamos revisando un poco brevemente la historia del pensamiento económico para ver cuándo surgieron los conceptos y las ideas que trabajamos en la materia, en qué contexto, eh, las diferentes ideas que por ahí contrapuestas que surgieron a lo largo de la historia del pensamiento económico y cómo esas ideas un poco o de esas ideas surgen las visiones, las diferentes visiones de economía que estudiamos hoy en la materia. Eh, la clase la vamos a dividir en dos partes para que no sea tan larga. En esta primera parte vamos a llegar hasta los economistas clásicos y lo que es ley de 6.1, que es lo que ya conocen de micro. La idea, ya les digo, no es hacer una revisión exhaustiva de lo que es la historia del pensamiento económico, sino focalizar en algunos autores y en algunos conceptos de estos autores que nos resultan de interés para el resto de la materia. Y empezamos con lo que llamamos autores que son preclásicos, que para hablar de historia del pensamiento económico podemos remontarnos hasta la antigua Grecia, hasta Aristóteles, que ahí de hecho surge el nombre de la disciplina de esta ciencia social que es economía, y que en un principio y por muchos siglos se va a llamar economía política. Después va a cambiar al nombre de economía que conocemos hoy, y vamos a ver que después en la próxima clase, o en el próximo video mejor dicho, los cambios en el contenido de esta ciencia social que implica el cambio de nombre de economía política a economía. Fíjense que esta vinculación entre economía y política que por ahí podemos ver hoy día en todos los debates y que vemos que son dos ciencias muy relacionadas entre sí, ya venía desde el, bien al comienzo de la existencia de esta ciencia. El término economía política viene de algunos términos griegos, oikos, que es que en la antigua Grecia designaba a la unidad más básica, más pequeña de producción y reproducción, era equivalente al término de casa, podemos decir hoy, incluía el conjunto de bienes y personas eh, que constituía como la unidad básica y elemental de la sociedad, incluía al jefe de la familia, pero también incluía, por ejemplo, a los esclavos que vivían dentro del mismo entorno doméstico. Y era, como era la unidad, este concepto de oikos era como la unidad básica de la sociedad, el término oikos estaba muy asociado al de polis, que era la palabra que utilizaban para referir a las ciudades-estado, y la palabra nemo se refiere a administración. Entonces, economía era un poco la administración del hogar, podemos decir hoy, pero también asociado a la administración del conjunto de la sociedad. Sí, por eso esta palabra polis, de donde viene política. Entonces es la administración no solo del hogar, sino de toda la sociedad, a eso se refiere economía, economía política. Bueno, ya en Aristóteles también aparecen otros conceptos que continúan hasta hoy, que son relevantes para la disciplina, como por ejemplo valor de uso, valor de cambio. Nosotros por ahora no nos vamos a meter en eso, vamos a seguir avanzando en el tiempo. Durante la Edad Media predomina fundamentalmente el, el pensamiento que viene de la Iglesia Católica, que era una institución más fuerte y la que centralizaba un poco la tarea de investigación y de generación de conocimiento. Ahí situamos a los pensadores que llamamos escolásticos. Tomás de Aquino es como el más eh, renombrado o relevante, y los temas que abordaban tenían que ver mucho con la ética y la justicia en las relaciones económicas,
Y en particular, un tema que preocupaba en ese momento, en particular, que era la usura. La usura es el cobro de una tasa de interés desmesurada. En particular tenía que ver porque prestamistas en esa instancia, en esa época, prestaban dinero a personas que tenían hambre, que necesitaban para comer, y bueno, obviamente desesperados por la situación, podían cobrarle tasas de interés altísimas, y eso es a lo que nos referimos con usura. Y eran un poco los temas que preocupaban en esa época. Pero siguiendo avanzando en el tiempo, lo que nos interesa un poco también al revisar estas ideas es caracterizar un poco la sociedad de la época, y estos autores que llamamos preclásicos escriben también en una sociedad que podemos llamar preindustrial, ¿sí? Antes de la revolución industrial. Era una sociedad fundamentalmente de base agraria, ¿sí? De base agraria, y que las actividades económicas estaban muy reguladas por una autoridad central que en ese momento era, en general, dependiendo del territorio, un rey, que es decir, eran monarquías. Y era una sociedad bien jerarquizada, dividida en clases, en que las actividades económicas, lo que se podía hacer y lo que no, estaba bien dependiente de esa autoridad central. Eh, y hacia el siglo XVI, en Inglaterra, hay un grupo de pensadores que se llaman mercantilistas, que justamente tienen en su cabeza la preocupación de cómo hacer que esa nación, esa monarquía, eh, sea fuerte, es decir, tenga un gran ejército, tenga mucho poder, y hace hincapié en justamente la regulación estatal, en el proteccionismo, en el control acá lo llamamos Estado, digamos, de esta autoridad sobre las actividades económicas, y con una concepción bien clara de lo que es riqueza, y esto es un concepto que vamos a ver cómo va cambiando a lo largo de los autores, que es qué es lo que se considera el origen de la riqueza en cada momento. Y en este momento, los autores mercantilistas ponían el foco en que la riqueza, la fuente de la riqueza eran los metales preciosos, el oro, la plata. Eso es lo que daba prosperidad a una nación o a un pueblo. ¿Por qué tenían esta visión? Bueno, si se remonta en esa época, era post conquista de América, pero en Inglaterra, y quien tenía la mayor parte de los territorios coloniales era España. Entonces veían estos autores que España prosperaba en base a la extracción de metales preciosos de América, y entonces decían, bueno, esa es la fuente de la riqueza. Inglaterra también necesitaba conseguir esos metales, pero no tenía suficientes colonias como para extraerlos. Entonces, bueno, ¿cómo conseguía Inglaterra cómo podía conseguir Inglaterra estos metales? Decían estos autores mercantilistas, podía recurrir al comercio, es decir, exportando, vendiendo a otras naciones, y sobre todo también importando poco, podía asegurarse que entren esos metales y que no se vayan del país. Por eso hace mucho hincapié en el proteccionismo, es decir, en proteger la industria local de las exportaciones para que no se vayan estos metales, y también en conquistar mercados externos. Eh, y hago de vuelta hincapié en esto, que era una sociedad en la cual había mucho control de las actividades económicas. Y también así como existía, bueno, proteccionismo, aduanas, se cobraban impuestos a las importaciones, a las exportaciones. Había también, existían también, por ejemplo, los gremios, que los gremios no son como los sindicatos ahora, sino que los gremios era un artesano o un conjunto de artesanos que regulaba cómo se producía determinado bien y quiénes lo podían producir, bajo qué condiciones, o sea, no cualquiera podía ponerse a producir ese bien, fijaban el precio, fijaban cuánto se producía. Cada actividad estaba
estaba bien fuertemente regulado. En contraposición a eso, empiezan a surgir ideas más liberales, liberales tanto en lo económico, pero primero en lo político, de eh, bueno, empezar a cuestionar un poco este poder monárquico, que tiene mucho que ver también con el surgimiento de comerciantes, que es lo que llamamos burguesía en su momento, y con el surgimiento del propio capitalismo, ¿sí? De hombres de negocios que empiezan a acumular capital, empiezan a hacer comercio, y para los cuales todas estas trabas de, de normas que venían por parte de la monarquía empezaron a obstaculizar, digamos, a poner trabas a el desarrollo de sus negocios. Entonces surge en Francia una, una corriente de pensamiento que se llamaron fisiócratas, que justamente eh, son como el puntapié inicial, si se quiere de algún modo, de el liberalismo económico, porque básicamente lo que decían estos autores es que la economía se organizaba en base a un orden natural que no necesitaba de eh, una intervención de una autoridad. La naturaleza funciona y se autorregula sin que ninguna autoridad diga a cada ser vivo qué hacer. Y bueno, lo que ellos plantean es que la economía funciona un poco de la misma manera. ¿Sí? Tenían acá copié una frase que un poco creo que sintetiza bastante bien ese pensamiento, que era una frase de estos autores que decía, bueno, dejen hacer, dejen pasar que el mundo va solo. Este dejen hacer y dejen pasar justamente cuestiona a las principales instituciones que ponían trabas a la libertad económica en esa época. ¿Sí? Dejen hacer es fundamentalmente un cuestionamiento a los gremios que cuestionaban quién podía producir tal producto, y dejen pasar a las aduanas, que ponían límites a qué se podía comerciar y qué no. Pero además de esto, de esta cuestión un poco del liberalismo económico, eh, es interesante señalar dos cosas más de los autores, que es que consideraban que la riqueza provenía fundamentalmente de la agricultura. ¿Sí? Porque la agricultura era la única actividad que podía generar un excedente económico. Lo que decían estos autores es eh, todas las otras actividades, la manufactura, la industria, el comercio, no, no generan un excedente, sino que lo que hacen es transformar una materia prima, agregándole un poco de trabajo y convirtiendo esa materia prima, pero no generan nada nuevo porque todo el valor de ese producto final se va o a pagar materias primas o a pagar al trabajador un salario para que pueda subsistir. En cambio es la agricultura la que genera una producción tal que sobra no solo para guardar semillas para el año que viene y seguir produciendo, ¿sí? Para reproducir la producción, sino que alcanza también para pagar una renta a, por ejemplo, en este caso, el terrateniente, el dueño de la tierra, que no hace nada, que no participa de la producción, pero como le sobra producción a la agricultura, se lleva una renta por no hacer nada. Esa renta es como el excedente económico, es lo que llaman el excedente económico, y empieza a aparecer este concepto de que vendría a ser una riqueza que excede a las necesidades de subsistencia del sistema económico. Y que en estos autores, sobre todo los que vienen, los autores clásicos, van a hacer mucho hincapié en la disputa o el conflicto por qué actor social se lleva ese excedente económico. Hay una porción de la riqueza de la sociedad, digamos, que está en disputa por quién se la lleva. Y bueno, una cosa más, fíjense que va cambiando qué es lo que se considera riqueza y qué es lo que hace rico a una nación, que en su momento eran los metales preciosos y ahora ya pasa a ser el agro. Y me parece interesante también pensar que qué es lo que se considera
que hace rico a una nación influye mucho también en qué sector de la sociedad tiene más poder o se considera más valioso. Por ejemplo, en este caso, si la agricultura eh, es el sector que genera riqueza, bueno, obviamente no sé, los terratenientes o productores agropecuarios de ese sector va a tener como una preponderancia en esa sociedad. Y vamos a ver cómo eso se va a ir cuestionando y va a ir cambiando en los próximos autores. Los autores, estos tres autores que seleccionamos para ver ahora a continuación son los que llamamos autores clásicos y los cuales trabajan bajo el supuesto de ley de 6.1, versión 1, lo que nosotros llamamos versión 1. Y empezamos con Adam Smith, que debe ser conocido supongo para ustedes, que Adam Smith escribe en un contexto ya diferente de los autores preclásicos, porque Adam Smith escribe en Inglaterra en el contexto donde ya estaba en marcha la revolución industrial, ¿sí? Y la economía se iba transformando de una economía fundamentalmente agraria a una economía industrial. Adam Smith discute mucho con eh, las ideas mercantilistas, ¿sí? También va a ser un liberal en lo económico y va a cuestionar muchas de estas regulaciones y critican, ya cuestiona, digamos, el concepto mismo de riqueza. Para Adam Smith, una sociedad rica o una nación rica va a ser una sociedad que puede producir mucho. No van a ser los metales, no va a ser necesariamente la producción agropecuaria, sino eh, también la producción manufacturera. ¿Sí? Una sociedad rica es una sociedad que puede producir. Después vamos a ver que Ricardo, que es el autor que sigue, va a hacer aún más hincapié en la industria, en la manufactura. Pero ya Smith la incluye dentro de los sectores que generan prosperidad. Y Adam Smith, como les decía, bueno, también es un autor liberal y tiene un concepto que trascendió hasta a la posteridad, digamos, del pensamiento económico, que es el de la mano invisible, que quizás lo hayan eh, escuchado, que es básicamente un poco el mismo concepto de que la economía se autorregula, por eso de que existe una mano invisible, digamos, que es el mercado, que coordina a los diferentes actores económicos para que la economía funcione y la sociedad prospere. ¿Sí? Hay una frase muy conocida de Smith que está en el texto más famoso de él, que es Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Fíjense que el título ya se llama investigación sobre la naturaleza de la riqueza, que tiene que ver con esto de que para mí la riqueza venía de la producción y de la causa, ¿sí? En la economía. Smith quiere explicar la causa, bueno, remite a esta mano invisible del mercado. Y la frase que les quería mostrar es esta, que un poco sintetiza qué es la, la mano invisible y que dice, bueno, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Pero acá un poco lo que dice Smith es que cada individuo, ¿sí? O cada productor buscando su propio beneficio, por eso habla de egoísmo, eh, va a promover eh, que la economía funcione y que haya producción y que se puedan satisfacer necesidades con esa producción, es decir, que la economía ande. Por esto habla, esa mano invisible en el mercado vendría a ser cada individuo buscando su propio interés. Esta es como la visión que más trascendió, digamos, de Smith. En realidad Smith también escribió otro libro que se llama Teoría de los Sentimientos Morales,
en la cual cuestiona un poco esto, tiene una visión un poco diferente y habla más de una sociedad un poco más basada en un principio más de solidaridad, podemos decir. Y, y bueno, habla un poco de que por ahí quizás es más preferible una sociedad basada en la solidaridad que en este principio del egoísmo, pero bueno, lo que trascendió, digamos, a la economía y que fue incorporado a las ideas económicas fue fundamentalmente esta idea de que existe una mano invisible que proviene de cada individuo buscando su propio bienestar. Así todo, incluso en este texto de investigación sobre la riqueza de las naciones, Smith eh, no dice que el Estado no tiene que existir, sino que el Estado tiene que ocuparse de muchos sectores claves de la economía, entre los que nombra, por ejemplo, la existencia de infraestructura de transporte, fundamentalmente, pero también de tareas como la educación, como la salud, que son como básicas para el funcionamiento de la vida humana y de la economía, y que el Estado tiene que garantizar de algún modo que sean provistos. Y hay algunos conceptos más que introduce Smith que por eso hacen que este texto de él sea un clásico para la economía, porque son conceptos que se van a incorporar, ya les digo, en las teorías económicas que estudiamos hasta hoy. El primero es que la división del trabajo permite aumentar el producto por trabajador. Smith, eso les mencionaba antes, que vive en una sociedad industrial y él estudia mucho cómo funcionan las empresas industriales y lo que va a observar él, incluso describe un poco en el libro, eh, estudia, por ejemplo, una fábrica de alfileres eh, y lo que observa él es que en la medida que esa empresa aumenta de tamaño, la empresa que fabrica alfileres, puede incorporar más trabajadores y no es que todos los trabajadores hacen lo mismo dentro de la fábrica, sino que se dividen las tareas, cada uno hace tareas diferentes. Por ejemplo, uno puede estirar el alambre para hacer el alfiler, otro lo corta, otro hace la cabeza del alfiler, otro la envasa. Son diferentes tareas y que en la medida en que esa empresa crece y produce cada vez más, puede incorporar cada vez más trabajadores y por lo tanto puede subdividir las tareas del proceso productivo en tareas cada vez más específicas y puntuales. Lo que va a decir Smith es que esa división creciente de las tareas permiten que cada trabajador produzca más alfileres, o sea, que se produzcan más alfileres por trabajador, que cada trabajador, por decirlo de algún modo, sea más productivo. ¿Por qué razones decía Smith esto? Bueno, por varias razones. Una era que eh, cada trabajador, al especializarse en una tarea, aprendía a hacerlo, digamos, cada vez mejor, y por eso mejoraba su productividad. Otra que reducía los tiempos muertos de cambiar de una tarea a la otra. Y otro también muy importante es que al subdividir las tareas en actividades más específicas, era posible crear máquinas o herramientas bien específicas que permitan acelerar ese, la realización de esa tarea. Es decir, se aumentaba la productividad también incorporando herramientas, que es lo que nosotros llamamos hoy capital. Un poco este gráfico busca reflejar un poco esto que decía Smith,
y que es un gráfico que lo deben haber visto en microeconomía, dependiendo del año en el cual cursaron, lo tienen que haber visto. En el gráfico de arriba tenemos en el eje vertical el producto, la cantidad de alfileres que, que se producen, y en el eje horizontal L es la cantidad de trabajadores empleados por esa fábrica. ¿Sí? Acuérdense que de micro que decíamos que el producto era una función de trabajo y capital. Por eso ponemos el trabajo, que es uno de los factores productivos, en el eje X, y la variable dependiente es el producto. Y bueno, esa forma de la función de producción, esta curva que vemos, refleja un poco lo que dice Smith. En realidad refleja un poco lo que dice Smith hasta la línea azul. Después vamos a ver que la parte a la derecha de la línea azul tiene más que ver con lo que decía Ricardo. ¿Por qué digo que refleja lo que decía Smith? Porque en la medida que va aumentando la cantidad de trabajadores, va aumentando la cantidad de producto, pero eh, la cantidad de producto aumenta más rápido que la cantidad de trabajadores. Es decir, cada trabajador que se agrega produce más alfileres que el anterior. Por eso en esa etapa, hasta el punto de inflexión, digamos, la curva de la frontera de la función de producción es convexa. Si nosotros calculamos la derivada, digamos, la primera derivada de esa función, la primera derivada sería positiva. ¿Sí? Esa primera derivada la llamamos eh, producto marginal del trabajo, ¿sí? Que es el producto que adiciona cada trabajador. También esto creo que lo deben haber visto en micro, eh, y es lo que tenemos en el gráfico de abajo. ¿Sí? Esa abreviatura que aparece en el eje vertical es la abreviatura del producto marginal por trabajador, que es lo que justamente lo que nos dice es cuánto adiciona a la producción cada nuevo trabajador. Y bueno, lo que vemos hasta la línea azul es que cada trabajador adiciona una cantidad positiva de producto, y de hecho, cuanto más trabajadores se agregan, cada trabajador adiciona más producto. Esto es lo que se conoce como rendimiento marginal creciente. Yo dije recién que era la primera derivada era positiva, y sí, la primera derivada positiva, pero digamos la segunda también, hasta la línea azul, eh, la segunda derivada también es positiva, y por eso va creciendo el producto marginal. Lo que cambia en la línea, a partir de la línea azul, es que la segunda derivada se vuelve negativa, y cuánto producto agrega cada trabajador va decreciendo. Pero bueno, Smith, perdón, nos habla hasta la línea azul, es decir, rendimientos crecientes. Y me parece que de esto vamos a hablar un poco en las primeras clases, porque tienen que ver mucho con la fundamentación de la ley de 6.2, y me parece importante que piensen un poco ustedes que son ingenieros industriales, que van a ser ingenieros industriales, eh, en las razones, digamos, tecnológicas, digamos, o de producción, por las cuales puede darse esto eh, de que cada trabajador que se incorpora a la fábrica, cuanto más grande sea la fábrica, ese trabajador produzca cada vez más. Y desde la visión de Smith, me parece que es importante que recuerden que este producto marginal creciente tiene que ver con que simultáneamente, en la medida que se incorporan trabajadores, se incorpora también en herramientas, y herramientas cada vez más específicas, es decir, crece el capital. Es decir, estamos hablando de un producto marginal por trabajador que es creciente, pero que no solo aumentamos la cantidad de trabajadores, sino que también
simultáneamente aumentamos la cantidad de capital y eso va a ser importante para lo que vamos a discutir después. Bueno, volviendo un poco a nuestra línea de tiempo, solamente me queda una cosa por decir respecto a esto de la división del trabajo y el producto por trabajador, y es que Smith dice que esta división del trabajo está limitada por el mercado, por, por la dimensión del mercado, en realidad es más correcto. Es decir, que bueno, es un poco lo que les comentaba antes, que se puede dividir más las tareas de producción cuanto más produzca la empresa. Es decir, si el mercado es grande y por lo tanto la empresa vende más y produce más, puede dividir más el trabajo y ser una empresa más productiva, ¿sí? Producir más por trabajador. Y por último, para terminar, eh, Smith decía, bueno, que ese excedente que se genera en el producto, que es un poco el concepto que ya introducían los fisiócratas. También hay un conflicto distributivo, sobre todo entre capitalistas y trabajadores, por quién se queda ese excedente que se genera también en la manufactura, no solo en el agro. Pero lo que va a decir Smith es que, bueno, como los empresarios todos son los dueños de producción y están más organizados, pues están unidos en uniones empresariales, van a poder imponerse, digamos, y quedarse con ese excedente, entonces el salario en realidad va a terminar siendo un salario de subsistencia, que podemos decir que es un salario que satisface, digamos, apenas las necesidades básicas de los trabajadores, que no quiere decir solamente que los trabajadores no se mueran, sino que en cada trabajador, en cada época, ese salario de subsistencia puede cambiar dependiendo de qué es lo que se considera básico para una persona. Digamos. En una época puede ser solamente comida y vivienda, por ejemplo, y en otra época puede sumarse a eso, no sé, educación, salud, recreación. O sea, qué es lo que definimos por salario de subsistencia es algo que va cambiando en las sociedades, eh, pero bueno, sí quiere decir que justamente hace referencia a esto, a necesidades básicas. Y lo que me parece importante destacar de esto es que la distribución, y esto es común a todos los autores clásicos, la distribución de ese excedente es una cuestión que se define políticamente, digamos, en un conflicto entre clases sociales, de trabajadores y capitalistas, que no se define meramente en una cuestión económica de oferta y de trabajo y demanda de trabajo, como vamos a ver después que hacen los autores marginalistas, sino que es una cuestión política de que depende de si los trabajadores no sé, están unidos, si los empresarios están unidos entre sí, y bueno, cómo logran cada uno con sus herramientas tratar de imponer la distribución que más les convenga, digamos. Bien, con esto cerramos a Smith. Pasamos a David Ricardo. David Ricardo también era inglés. David Ricardo era un empresario industrial, ¿sí? Entonces va a ser una defensa más férrea de lo que es la industria. Eh, por eso, para David Ricardo, la riqueza va a provenir fundamentalmente del sector industrial, ¿sí? En eso va a ser más, más directo, digamos, va a ser más hincapié que Smith, porque fundamentalmente porque el sector industrial va a decir Ricardo es el que permite acumular capital, el que permite obtener ganancias y reinvertirlas en maquinarias para aumentar la producción y por lo tanto entonces es el sector industrial el que genera riqueza y prosperidad para una nación. Y en ese sentido a Ricardo le toca en su época participar de una discusión que tiene que ver con una ley de granos que se aprueba en Inglaterra en esa época. Y esa ley de granos lo que buscaba era proteger
a los productores locales, a los productores agropecuarios locales en Inglaterra, de las importaciones de, de granos, fundamentalmente de Francia. Entonces lo que hacía era prohibir las importaciones por debajo de determinado precio. ¿Sí? Y de esa forma lo que hacía era aumentar el precio del grano en Inglaterra. Esto a Ricardo le preocupaba porque se aumentaba el precio del grano y por tanto de los alimentos en Inglaterra. Los empresarios industriales iban a tener que pagarle a los trabajadores un salario más alto para que puedan sobrevivir. Y entonces decía, conviene eh, pagar salarios eh, más bajos porque la industria era el sector principal que genera más prosperidad, por lo tanto, para que tenga más beneficios, convenía pagar salarios más bajos y para eso se necesitaba alimentos y granos más baratos. Y ahí Ricardo va a introducir el concepto de rendimientos marginales decrecientes para justificar por qué, digamos, no tenía que existir esta ley de granos. Va a introducir el concepto de rendimientos marginales decrecientes y de renta de la tierra. Lo que va a decir Ricardo es que la tierra es un factor de producción fijo, es decir, hay un stock determinado de tierras y no se puede ampliar. Y como es un factor fijo, en la medida que se busca ampliar la producción agropecuaria porque crece la demanda de alimentos, y más, digamos, si están las importaciones frenadas, se incorporan en la producción tierras que son cada vez menos fértiles. Y por lo tanto, en esas tierras, eh, cada trabajador que se incorpora a la producción va eh, produciendo cantidades adicionales de alimentos cada vez menores, justamente porque las tierras son menos fértiles. ¿Sí? Entonces, en Ricardo pasamos a, podemos decir, la derecha de la línea azul, en la cual el producto marginal por trabajador va decreciendo. Y eso tenía que ver con la discusión de la ley de granos, porque lo que decía Ricardo es, bueno, como cada trabajador que se incorpora a la producción de alimentos produce cada vez menos, el costo de producir alimentos va a ser cada vez mayor. Entonces, el precio de los alimentos va a tender a crecer en la medida que aumenta la población y la demanda de granos. Y decía Ricardo, el precio de los alimentos va a estar dado por el costo de producción de esa última hectárea de tierra que ingresa a la producción, es decir, de la hectárea de tierra menos fértil. El precio que va a predominar en el grano va a ser el precio al cual se el precio al cual perdón, cubre el costo de producir en esa hectárea, que es el precio el costo de producción mayor, ¿no? Porque es la hectárea menos fértil. ¿Por qué el precio se va a situar en ese nivel de producción? Bueno, porque básicamente se necesita producir más porque hay más demanda de alimentos y para que se produzca más tiene que haber un precio como mínimo de ese nivel para que cubra los costos. Ahora bien, lo que decía Ricardo es todas las tierras que ya estaban en producción, que son más fértiles que esa, tienen costos de producción menor y por lo tanto a ese precio más elevado obtienen una ganancia diferencial, ¿sí? Que es lo que él llama renta de la tierra, que es lo que se llevan los terratenientes. Es decir, los dueños de esas tierras más fértiles eh, se benefician de ese precio más alto y de una ganancia extraordinaria por ese precio más alto que viene de que entran en la producción tierras menos fértiles.
con este argumento, Ricardo, o era uno de los argumentos por los cuales Ricardo quería que se derogue esa ley de granos que va a continuar su vigencia como hasta eh, el 46, me parece, 1846, o sea, como 30 años después de que Ricardo escribe esto. Pero a nosotros, a la discusión de lo que se viene, nos interesa fundamentalmente esta cuestión de los rendimientos marginales decrecientes, es decir, de que cada trabajador que se incorpora a la producción produce cada vez menos, porque esto va a ser uno de los supuestos claves de la teoría marginalista y la discusión de la ley 16.2 que van a ver en las próximas clases. Y lo que me parece importante señalar es que tengan en cuenta esto, que para justificar o que estos rendimientos marginales decrecientes surgen de que los trabajadores se incorporan a la producción con una cantidad de medios de producción, es decir, tierra en este caso, que estamos hablando de producción agropecuaria, que es fija. ¿Sí? Es que a diferencia, digamos, de lo que planteaba Smith, en el cual los trabajadores que se incorporaban a la producción manufacturera se incorporaban también con más herramientas, en el caso para plantear los rendimientos decrecientes, eh, hay un factor de producción que es fijo y que no se puede aumentar, que es la cantidad de tierra. Con esto cerramos lo que es Ricardo y pasamos a el último autor clásico que vamos a ver, que es Marx, que seguramente también lo conocen. Eh, Marx inaugura una corriente dentro del pensamiento económico muy importante y que continúa hasta nuestros días. Nosotros en la materia no abordamos mucho del pensamiento marxista, pero sí hay algunas cosas que tienen que ver con esto. Eh, Algunas cosas para señalar. eh, Marx consideraba que lo que generaba valor, lo único que generaba valor era el trabajo, ¿sí? Era el trabajador y su trabajo. Eh, que esa era la fuente de riqueza, o sea, también significa que también un poco cambia la perspectiva. Digamos, el foco no está más tanto en el empresario industrial, digamos, en el capitalista, sino en el trabajador. Y hay que tener en cuenta también que Marx escribe en un contexto un poco diferente a Smith y Ricardo, digamos, que también es un contexto de revolución industrial, pero ya con una revolución industrial más avanzada, en la cual empezaba a notarse más las consecuencias sociales de esa revolución industrial, que tenía que ver con trabajadores que trabajaban en jornadas laborales larguísimas, que vivían en condiciones de hacinamiento porque les pagaban un salario de subsistencia, la contaminación que generaba, el impacto, digamos, urbano que eso generaba, porque eran condiciones de vida muy malas. Y bueno, ese es el contexto en el cual escribe Marx. Eh, para Marx también un poco mantiene esta cuestión de el conflicto distributivo entre trabajadores y capitalistas, que son dos clases sociales antagónicas para Marx. La diferencia entre trabajadores y capitalistas es que los capitalistas son los dueños de los medios de producción, es decir, son los dueños del capital, y los trabajadores no son dueños de los medios de producción, entonces la única forma de sobrevivir que tienen es vender su fuerza de trabajo a el capitalista. Eh, y lo que dice Marx, a muy resumidas cuentas, lo tienen después explicado en la bibliografía, es que eh, el trabajador produce en su trabajo una cantidad de valor X, pero se lleva como remuneración una cantidad de valor mucho menor que es su salario de subsistencia. La diferencia es una plusvalía
que se la apropia el capitalista y que tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando del excedente económico que se lleva el capitalista. Eh, una cosa más que me parece interesante de rescatar de Marx, que esto sí lo diferencia de los autores anteriores, es que para Marx el capitalismo no es el único, el único modo de producción posible, ¿sí? No hay una tendencia natural, digamos, al capitalismo, sino que a lo largo de la historia existieron diferentes modos de producción, existió el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, y el capitalismo es un modo más de producción que eh, puede, digamos, pero existieron otros, digamos, y no quiere decir que sea el definitivo, sino que puede cambiar. Eh, bueno, a partir de Marx, digamos, hace hincapié, digamos, en el valor del trabajo y en cómo los capitalistas se apropian, digamos, de una parte del valor producido por el trabajador, eh, da un poco el marco teórico, digamos, por decirlo de algún modo, a la organización de los trabajadores y las luchas obreras que ya venían ocurriendo, no que ocurren a partir de Marx, pero que sí, digamos, Marx, digamos, proporciona un elemento teórico para eso y para la organización, digamos, de los trabajadores en sindicatos y luchas obreras para buscar apropiarse un poco de este excedente económico y mejorar sus condiciones de vida. Con esto cerramos lo que son los autores clásicos y para resumir algunos conceptos que los une a estos tres autores clásicos y a otros que no vimos, eh, por un lado recuperar esto del nombre de economía política y que esta parte de política de la economía tiene mucho que ver con el conflicto entre clases sociales que aparece después, un conflicto por una disputa por apropiarse de un excedente económico. También esto de clases sociales va a ser un elemento distintivo con lo que viene después, porque se habla de justamente de clases y no de individuos, que, que es lo que vamos a ver en la economía marginalista, y justamente estas clases sociales están definidas a partir del rol que tienen las personas en el proceso de producción, si son trabajadores o si son capitalistas. Eh, por otro lado, el énfasis que hacen en la producción, fíjense que no hablamos nada de la demanda, del consumidor, ¿sí? De las preferencias, de la elección que hacen los consumidores de qué consumir, de la demanda en general. ¿Sí? Se focaliza mucho en lo que pasa del lado de la producción y por lo tanto el valor o los precios van a estar dados fundamentalmente por lo que ocurra con los costos de producción, fundamentalmente con el salario, pero también con eh, la renta y el costo de los bienes de capital. Es decir, los precios van a estar dados por lo que pasa fundamentalmente al lado de la oferta. Por eso esta énfasis en la producción es que vale, digamos, para estos autores la ley de 6.1, lo que llamamos ley de 6.1, que es que toda oferta encuentra su propia demanda, es decir, no hay una preocupación porque la demanda sea suficiente, sino que se ocupan de pensar en qué pasa del lado de la producción y eso es lo que determina cuánto va a ser el producto de la economía, si lo que pasa ahí en las empresas y del lado de la oferta. No se pone a preocuparse por si van a poder vender eso o no. Y finalmente lo que ya les mencionaba antes de que la distribución del ingreso, del excedente en estos autores está dado por un conflicto de estas clases sociales. ¿Sí? Por un conflicto que es político, ¿sí? Que no se resuelve solo en la contratación, en el momento de la contratación y en la fábrica, sino que, que trasciende a eso y tiene que ver con luchas sociales, con luchas políticas. Bien, con esto cerramos lo que son los autores clásicos
la clase que sigue, el video que sigue, son los autores marginalistas, y vamos a ver también demanda efectiva. Perdón, los autores marginalistas son los que introducen la ley de 6.2, y después vemos que es el que introduce la demanda efectiva. Bien, la bibliografía para este video, para los autores clásicos, son, tienen el libro de Dodd, que se llama Introducción a la Economía, y solamente tienen que leer algunas secciones, que son estas tres secciones que les marqué: Nacimiento de la economía política, Ricardo y la renta de la tierra, y Marx y la plusvalía.